1918. Dios cuidará de ti. Nunca desmayes en tu aflicción, Dios cuidará de ti. Bajo sus alas de protección, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor consolador. Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. En tus afanes, en tu dolor, Dios cuidará de ti. En lucha cruel con el tentador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor consolador. Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. Nada en la vida te faltará. Dios cuidará de ti. Siempre su gracia te bastará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor consolador. Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. En horas negras de adversidad, Dios cuidará de ti. Por tu confianza en su gran bondad, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor consolador. Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. Jóvenes, favor de ir a las clases con maestros y maestras. Y hermano, favor de enseñar. Nos visitan y gracias por haber tomado el tiempo de su horario. Yo estoy bien muy ocupado, pero gracias por tomar el tiempo para estar aquí con nosotros en esta ocasión. Espero pues que entiendan todo lo que se habrá de decir en esta noche. Si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario al respecto,
Le ruego pues que lo haga saber y así le aclaramos quizás donde pueda existir confusión en las cosas que vamos a estudiar. Para ustedes que nos están visitando por medio de Facebook, gracias porque nos están sintonizando en esta ocasión. Si usted es miembro de esta congregación y está en casa recuperándose, pues estamos orando por usted, hermano, hermana, y esperamos que pronto se pueda recuperar y nuevamente esté con nosotros. Si acaso no es miembro de esta congregación, pero nos está sintonizando, le damos las gracias por su presencia en esta ocasión. Y para usted también le queremos decir que si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que vamos a estar estudiando, ahí en su pantalla aparecen varios medios por los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros y nos daría mucho gusto de oír de usted. Pero, vuelvo a recalcar, cuando tenga tiempo nos gustaría que viniera y nos visitara, estuviera aquí con nosotros. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Too far over. No somos técnicos, ¿ok? Gracias, brother. Muy bien. En los miércoles por la noche estamos estudiando concerniente a la singularidad de la iglesia. ¿Okay? La singularidad de la iglesia. Y estuvimos viendo ya la semana pasada concerniente a la introducción de todo esto. Estuvimos viendo que nos estamos basando del texto áureo que se encuentra en Efesios capítulo 4 y versículo 5. Y ahí en ese texto, pues estuvimos viendo un poco concerniente al fondo histórico de la carta o la epístola que el apóstol Pablo escribe en esa ocasión. Y estuvimos considerando el hecho de que esta carta en aquel entonces se consideró como una carta circulante a todas las iglesias en aquel entonces de Asia Menor. Sin embargo, miramos nosotros que en algunos manuscritos antiguos, miramos nosotros que aparece la frase en Éfeso, es decir, en Efesios capítulo 1, versículo 1, no se da a conocer como una carta circulante, sino que se da a conocer como una carta que fue dirigida a la congregación que estaba en Éfeso. Pero estuvimos viendo de que si acaso el apóstol Pablo tomó tiempo para escribir esta carta o esta epístola a la congregación de los que se encontraban en la ciudad de Éfeso, pues por lo menos le hubiera escrito algo concerniente a la relación que él experimentaba o tenía con esta congregación. Era una congregación muy querida por el apóstol Pablo. Como ustedes bien saben, él mandó a traer a los ancianos de esta congregación a la ciudad de Mileto para poder aconsejarles concerniente a algunos asuntos muy importantes doctrinales. Pero no vemos nada de esto en la carta a los Efesios, ni aún tampoco vemos en donde el apóstol Pablo le escribe concerniente a ciertos miembros o a la congregación, sino que inmediatamente en el versículo 3 empieza a hablar de algo general, a lo cual nos da a entender que pues es posible que esta carta fue una carta circulante. Y también miramos nosotros en Colosenses capítulo 4, versículo que es del 17 en adelante, en donde nos da a entender, ¿verdad?, que la carta de Laodicea también se dé a conocer o que se leía a los hermanos ahí en Colosas. Pues no existe ninguna carta a los laodicenses. Nos da a entender que esta carta posiblemente era la carta circulante, la cual el apóstol Pablo escribió. Solo que tenemos todos estos datos, ya sea seculares, versículos que infieren posible esta conclusión. Estuvimos viendo eso, ¿verdad? Pero ahí está para que nosotros lo podamos considerar y estudiar. Bueno, y llegamos al punto después de todo esto de la introducción, ¿verdad?
llegamos al punto que el apóstol Pablo aquí en esta carta habla sobre la singularidad de la iglesia. Y claro que cuando hablamos de la palabra iglesia no me estoy refiriendo al concepto que hoy en nuestro día la gente tiene, que la iglesia son un poquito de este grupo, un poquito de este grupo, un poquito de este grupo. La iglesia a la cual me estoy refiriendo es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en la palabra de Dios miramos nosotros que no se refiere a un grupito aquí, un grupito allá, sino que se refiere a la singularidad de la iglesia. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice en Mateo capítulo 16 y versículo 18, sobre esta roca, pongan atención, Mateo 16, 18, abran sus Biblias y lean este versículo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es singular. Le invito para que abra su Biblia, Mateo capítulo 16 y versículo 18, y se los leo de la Biblia. No se los voy a citar, se los leo. Y yo también, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, otra vez, mi iglesia. Singular, la singularidad de la iglesia. Y de esta iglesia es la cual estamos estudiando. La iglesia de Cristo. Porque cuando dice estableceré mi iglesia, ¿quién está hablando? Cristo. ¿Qué está diciendo? Que iba a establecer una iglesia. Entonces, si Cristo va a establecer la iglesia, ¿de quién es la iglesia? Es la iglesia de Cristo, de nadie más. Y de esta iglesia es la cual estamos estudiando y considerando en esta ocasión. Y vuelvo a repetir, la singularidad, porque lo menciona la palabra mi iglesia, ¿ok? La singularidad de la iglesia. Entonces miramos nosotros que esta palabra griega, iglesia, es la palabra iglesia, es la palabra que se está considerando. Es una compostura de dos palabras griegas que quiere decir, la primera, llamados fuera de, solo que la iglesia es un grupo de personas que es llamada fuera del mundo. ¿Ok? Es la iglesia. Estuvimos estudiando, no sé si aquí en este estudio o en otros estudios, que esta palabra se traduce iglesia, se traduce asamblea, pero también hay la palabra secta. Efesios capítulo 15, versículo 5, se usa la palabra secta. Simplemente quiere decir un grupo que ha salido con un propósito particular, y eso es de adorar. Y se puede referir a un grupo que se reúne para adorar a Satanás. Bueno, dice, bueno hermano, ya está poniendo ridículo con esto, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9, note lo que la palabra del Señor dice. Ahí se usa la palabra sinagoga, que es lo mismo que iglesia. Apocalipsis 2:9 dice la palabra de Dios lo siguiente: y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pongan atención, y no lo son, sino sinagoga, es decir, iglesia, ¿de quién? De Satanás. Solo que no estoy mencionando algo que está fuera del concepto bíblico. La palabra iglesia entonces tiene esa connotación. Pero ahora sí, entramos entonces al estudio del texto áureo, que es Efesios capítulo 4, versículo 5, porque es el versículo que estamos estudiando. Y considere pues lo que dice aquí este versículo. Efesios capítulo 4, versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Estamos estudiando sobre la singularidad de la iglesia. Y voy a tener que borrar todo esto porque se me acaba el pizarrón, ¿no? Entonces, primer punto de este texto de Efesios capítulo 4, versículo 5, dice: un Señor. Y estuvimos viendo que esta palabra Señor, la palabra griega es la palabra kurios.
Y si usted recuerda bien, estuvimos viendo en Mateo capítulo 20, versículo 8, y también Marcos capítulo 13, versículo 35, en donde esta palabra aparece. Y en Mateo capítulo 20, versículo 8 dice, el Señor de la viña. Otra vez. Y la razón en que usamos estos textos es para que nosotros podamos mejor entender la definición bíblica de esta palabra. Mateo capítulo 20, versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 20, versículo 8, cuando llegó la noche, el Señor de la viña, el Señor de la viña. En otras palabras, la definición concerniente a la palabra curios quiere decir el encabezado, el que tiene la autoridad, el dueño. Es lo que se refiere a esta palabra curios. Y en Marcos capítulo 13, versículo 35, otra vez se usa de la misma manera. Marcos capítulo 13 y versículo 35 dice la palabra de Dios lo siguiente. Marcos capítulo 13 versículo 35 dice, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Otra vez, el dueño de la casa, el que tiene la autoridad, el encabezado de la casa. Entonces, cuando Efesios capítulo 4 versículo 5 dice un Señor, recuerde, Pablo está hablando de la singularidad de la iglesia, quiere decir que la iglesia tiene solamente un encabezado. Un encabezado. Y este encabezado, ¿verdad? Sabemos bien que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es ningún ser humano, no es nadie designado aquí en la tierra, sino que Cristo es el curios de la iglesia singular. Cristo es el encabezado. Y no es algo que hemos concluido simplemente porque pensamos que así es, sino que es algo que se viene a demostrar proféticamente en el Antiguo Testamento. En la eternidad, antes de que este mundo fuese creado, cuando vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, noten de quién está hablando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Este texto lo hemos leído varias veces, pero lo quiero volver a leer para hacer énfasis en el concepto que estamos tratando de establecer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, noten, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y noten cuándo se llegó a esta decisión. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, la sangre de Cristo Jesús es la que nos ha comprado de nuestro estado pecaminoso. La sangre de Cristo Jesús que Él derramó es la cual nos quita nuestros pecados. Por lo tanto, hemos sido comprados por precio, y el precio fue la sangre de Cristo Jesús. Y siendo esto el hecho o el concepto que fue destinado ante la fundación del mundo, pone a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. La iglesia no se refiere a un edificio de 4 paredes. La iglesia es la gente. Los llamados fuera de, ya vimos este concepto, del mundo, solo que es la gente. Entonces la gente que le pertenece a Cristo, ¿por qué? Porque fue comprada con precio. Y el precio que Cristo pagó fue su propia sangre que Él derramó. Entonces, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, nos da a entender que fuimos comprados con sangre, pero también que este pensamiento, este concepto fue establecido antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera
construido o criado por Dios, este concepto ya estaba en la mente de Dios. ¿Okay? El encabezado no fue algo que se decidió en el año 606 o otros años, sino que en la eternidad. Y luego ya en el Antiguo Testamento, mientras se desarrolla la profecía, miramos nosotros en donde hay versículos en donde nos da a entender que Cristo iba a ser el encabezado, que a él se le iba a dar el dominio, la cabecería, ¿verdad?, sobre la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Daniel, y escojo el libro de Daniel porque el Daniel es donde habla de la iglesia o el reino futuro. El profeta Daniel dice lo siguiente, Daniel capítulo 7 y versículos 13 y 14. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 7 y 13 y 14 dice así. El 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ya comienza a describir a Jesucristo. Recuerden que en el Antiguo Testamento Jesucristo no tenía el nombre de Jesucristo, sino que eso ya lo miramos en el Nuevo Testamento. Dice, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, al Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando de Jesucristo. Y noten, ya miramos nosotros que ya se establece que en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, ya se establece el encabezado de Jesucristo. Desde ese tiempo. Y Daniel, estamos hablando ya del año 500 al 600, o de 600 a 500, porque recuerden las fechas del Antiguo Testamento van hacia abajo. De 600 a 500 antes de Jesucristo. Y ya se está profetizando. Se dijo en la eternidad, pero ya se está profetizando. Cristo va a ser el encabezado. No fue una decisión que ningún ser humano hizo, sino que Cristo. Y luego miramos nosotros, más adelante, vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 6 y versículos 12 y 13. Otra profecía de Jesucristo. Y no de lo que dice en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 6 y versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Zacarías 6, versículos 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Sabemos que se refiere a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando usted va a Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4, ahí habla del renuevo, se está refiriendo a Jesucristo. Es un texto que Jesucristo usa en el Nuevo Testamento en referencia a él. Solo que dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su raíz y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Solo que aquí tenemos otra vez, ¿verdad?, de Jesucristo. Y claro, ¿verdad?, que hay diferentes pasajes donde usted puede relacionar con esto. Pero creo que estos son suficientes para probar de que Cristo, el encabezado o la cabezaría de Jesucristo en la iglesia, la cual viene a demostrar ahora sí en Efesios capítulo 1 y versículo 22. No es lo que dice en Efesios, mismo libro que estamos estudiando. Efesios capítulo 1 versículo 22 dice la palabra de Dios, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí cierra todo este concepto. Cristo Jesús es el que es el encabezado, la cabeza, la autoridad sobre la iglesia. Es el fundamento, hermano. ¿Mande? Es el fundamento para que ustedes entiendan. Ya. Es lo que se está sosteniendo todo, las piedras, todo lo que es la iglesia de Dios. Correcto. La piedra angular. Correcto. O sea que no es ningún hombre. Hoy en día tenemos diferentes conceptos. Y déjenme hacer un contraste a eso para que miren la diferencia. Hoy en día tenemos uno donde José Smith es el encabezado de un grupo, ¿verdad? Hoy en día tenemos nosotros al Papa, que es el encabezado de otro grupo. Hoy en día tenemos, y lo pone etcétera, porque hay varios encabezados. La Biblia no habla nada de esto. Nada. Sino que este es el concepto bíblico, por eso se llama la singularidad de la iglesia. Porque Dios nunca ha autorizado ni autorizó esto. ¿Y no resucitaron eso? Nada. Y si se cita el texto de Mateo 16, 18, dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí no está hablando que iba a edificar la iglesia sobre Pedro, sino que sobre la confesión que Pedro hizo. Solo que este concepto es un contraste con esto. Aquí, esto de aquí, ¿verdad?, no ocurre en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es importante, ¿verdad?, un señor, un curio, uno encabezado, es el que tiene toda la autoridad. Y claro que cuando es la cabeza, viene el cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Punto, ¿verdad? No dice cuerpos, dice cuerpo. Solo que el encabezado es el que da dirección a la iglesia, es el que da todo concerniente a qué es lo que debe hacer. Y ahorita vamos a estudiar el siguiente punto, que es, si me queda tiempo, ¿verdad?, que es una fe. Pero es el encabezado, es el que nos da la dirección. Y claro que Cristo es Dios, hermanos. Cristo es Dios. Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Y Él es el único que vino a poseer dos naturalezas, la divina y la humana. Él fue divino porque Él es Dios. Por eso el judío no podía aceptar que Cristo, ¿verdad?, era igual al Padre. Porque el Padre, que era y que es Dios, no puede morir, es eterno. El Padre no tiene principio y no tiene fin. Y con Cristo miraron un principio y miraron un fin. Miraron que nació de María y miraron que fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero fue la parte humana, que tuvo que venir aquí, ¿verdad?, para poder cumplir con todo lo que nosotros como seres humanos no podemos cumplir. Porque si nadie hubiera venido para cumplir lo que la ley pedía, todavía no tuviéramos esperanza nosotros, ¿no? Todavía estuviéramos en pecado, y si acaso llegáramos a morir, muriéramos en nuestros pecados. Porque nadie pudo quitar el pecado, únicamente Cristo. Cuando Juan el Bautista miró a Cristo, Juan capítulo 1, versículo 39 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesucristo nació de María, noten lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, miramos nosotros que el versículo 21 dice lo siguiente. Mateo 1, 21 dice, y darás a luz un hijo, hablándole a María, y llamará su nombre Jesús. Aquí es cuando primeramente miramos el nombre Jesús por primera vez. Y llamará su nombre Jesús, porque Él que salvará a su pueblo de sus pecados. De nadie se dijo esto anteriormente.
únicamente de Jesucristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Solo que aquí están los dos conceptos, está el concepto humano y el concepto divino. El concepto humano, ¿verdad?, es de que Él va a librar al pecador de sus pecados. ¿Y cómo lo va a librar? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo lo va a librar? Pues tenía que morir para derramar su sangre. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18. Para que el ser humano pueda ser salvo de sus pecados. Tuvo que morir Jesucristo. Por eso tuvo que tener la parte o la naturaleza humana. Y Satanás supo bien que poseyendo la naturaleza humana, como decimos en inglés, ¿verdad?, el fair game, él pudo tentar a Jesucristo porque él tenía naturaleza humana. Pero la Biblia dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿verdad? Pero él nunca pecó. Porque él es Dios. Como dice el versículo 23, y él entonces vino a poder cumplir su voluntad. Hermano Mingo. Ahí por eso en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Así es. Y por eso los judíos no lo querían, ¿verdad? Porque Juan capítulo 5, versículo 18 dice que él dijo, yo y el Padre tenemos la misma naturaleza. Es decir, que somos de la misma esencia. Entonces los judíos lo querían matar porque era una blasfemia para ellos. Pero Jesús estaba diciendo la verdad, porque Jesús sí es Dios. Y ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Que Jesús vino el que murió y quitó los pecados. Vino a ser posible para que nosotros pudiéramos quitar nuestros pecados de encima de nosotros. ¿Sí? También ahí, ¿verdad?, en la primera de Corintios 6:20, donde dice también que hemos sido comprados por precio, no de monedas, sino con la sangre. Así es. Y pues sí, claro, ¿verdad?, que es la sangre de Jesucristo, lo que Él ha pagado. Así La otra profecía de Isaías 9:6, ¿verdad?, también, donde está diciendo, ¿verdad?, que correcto. dice, por eso dije, ¿verdad? Di solamente algunos, no todos, porque si lo vamos con todos los versículos que dice el Antiguo Testamento, hermano, aquí nos quedamos toda la noche. Pero solamente les digo unos cuantos, ¿verdad? Para que ustedes entiendan que esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Hay muchos otros versículos que podemos usar en el Antiguo Testamento para mirar que en profecía Jesucristo fue profetizado que iba a ser el encabezado, el que iba a tener la autoridad. Hermano. Y nada más un comentario, hermano. Lo que debemos saber, ¿verdad?, que nosotros ya sabemos, es de que en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios, pero esos sacrificios eran nada más para calmar la ira de Dios, y hay un pasaje que dice eso. Entonces, Jesucristo tiene que venir a morir porque los sacrificios que se hacían de las vacas y todo eso, eso no quitaba los pecados del mundo, del ser humano. Entonces tenía que venir Jesucristo para poder cumplir con la ley y ya que venga el cristianismo. Mire lo que decía el sacrificio del Antiguo Testamento, Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ya está hablando de Jesucristo, para manifestar su justicia. Noten, ¿por qué lo hizo Dios de esta manera? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados ¿qué? Pasados. Los pasó por alto, no los perdonó, sino que los pasó por alto, hasta que Jesucristo viniese. Y cuando Jesucristo vino y cumplió todo completamente como Dios quería que se cumpliera, entonces ahora ya no pasa por alto los pecados, sino que los quita completamente. Y esto lo miramos en Hebreos capítulo 8, versículo 12, en donde dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos 8:12 dice la palabra de Dios, porque será propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios ya no, cuando uno cumple lo que uno tiene que cumplir en Cristo Jesús, Dios ya no se va a acordar de sus pecados. Y esto es lo que la palabra se nos enseña. Muy bien. Y no es que lo esté cortando, hermano, sino que el tiempo se me va, hermanos, ¿ok? El tiempo se me va, hermanos, si tengo que moverle rápido.
Si quieren quedarse aquí 2 horas conmigo, entonces les doy tiempo a ustedes. Por eso dice ya Hechos 17:30, que Dios dejando pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre de todo lugar. Ya, así es. Ahora vamos al segundo punto. ¿No tenían la mano levantada? Sí, no, Rápido, brother. En Daniel eran 500 años profetizando antes del nacimiento. ¿Viste? Antes de que llegara el tiempo, el nacimiento de Jesucristo. Pero noten, en Efesios 4:5 ahora dice que, ¿una qué? Una fe. Esta es una palabra interesante, porque no solamente hay un encabezado, pero hay la palabra griega es la palabra pistes, ¿verdad? Y esta palabra es una palabra también que se viene a traducir de diferentes maneras. Por ejemplo, das, en griego, ¿verdad? Y también la palabra paradosis. Y esta palabra simplemente se refiere a ¿una qué? Doctrina. ¿Qué tantas doctrinas hay hoy en día? Muchas. Según usted va al diccionario religioso, dice que hay más de 4.300 formas de doctrinas. Muchas, pero una verdadera. Eso exactamente. Estamos viendo la singularidad de la iglesia. En la Biblia existe solamente una. Y estas son las palabras que usted tiene que estudiar, griegas, para poder llegar a ese punto, que es la palabra doctrina. Y noten esta palabra, noten en cómo se viene a describir. Primeramente tenemos nosotros Juan, capítulo 7, versículo 16. En Juan capítulo 7, versículo 16, noten lo que dice. Juan capítulo 7, versículo 16. Dice la palabra de Dios lo siguiente, hermano. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina. Ahí está la palabra doctrina. ¿Ok? Solo que se refiere ¿qué? Esta palabra a doctrina. Pero Cristo aquí está diciendo que la doctrina de Él no es de Él, sino que viene de ¿quién? Del Padre. Viene del cielo, viene de la eternidad. Noten ahora lo que dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 2. Noten en cómo se traduce aquí estas palabras. 1 Corintios 11, 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las ¿qué? Las instrucciones. 1 Corintios 11, 2, aquí se pone instrucciones. Estamos mirando la misma palabra, doctrina, pero aquí de doctrina, acá son instrucciones. Y luego vamos nosotros a Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Y noten cómo se traduce ahí. Otra vez estamos interpretando bíblicamente esta palabra. No lo que yo pienso, no lo que usted cree, no lo que el diccionario secular nos dice, sino lo que la Biblia nos enseña. Gálatas capítulo 1, versículo 14 dice la palabra, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones. Noten cómo se traduce aquí. Tradiciones. Esta palabra también se traduce tradiciones en Colosenses 2:8. Tradiciones. Noten cómo se traduce en segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 6. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios lo siguiente. Segunda de los Tesalonicenses 3, 6 dice así, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza. La enseñanza. Ok. Y luego también está segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15. Y ahí se traduce igual que
Parece que son tradiciones también. 2:15 dice así: así que, hermanos, está firme y retener la doctrina. Ahí se traduce doctrina. Noten. Solo que a cuál conclusión llegamos concerniente a todos los artículos. Una fe, que es esta palabra, se refiere a todo esto. Y todo esto en sí, ¿verdad?, viene a representar ¿qué? La verdad. La verdad. Y esto lo miramos en Juan, capítulo 1, versículo 17. Jesucristo trajo la gracia y ¿qué? La verdad. Y esta verdad se le fue dada ¿a quién? A la iglesia. Primero Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Note lo que dice. 1 Timoteo 3:15 dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 Timoteo 3:15 dice así. Dice: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. La identifica, la iglesia, no las iglesias, sino que la iglesia, viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. A la iglesia exclusivamente, singularmente se le ha dado, Dios le ha dado la verdad. Entonces, aquí se hace la pregunta, ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuál? A la iglesia de Cristo. No a ninguna otra iglesia, no a las denominaciones. Son preguntas que le hace el texto. Para interpretar correctamente la Biblia tenemos que hacerle preguntas: ¿a quién? ¿Cuál? A la iglesia de Cristo. Y luego la pregunta: ¿para qué? Para enseñarla. Para enseñarla. Solo que esto es lo que la palabra de Dios nos enseña concerniente a una fe. La palabra nuevamente es la palabra pisté, y luego estas palabras son palabras que también tienen que ver con la doctrina, con la enseñanza. Y usamos estos versículos para enseñarle, ¿verdad?, lo que se refiere: doctrina, instrucción, tradiciones, enseñanza y doctrina. Es lo que le enseño. Pregunta o comentario. Ahí en 2 de Juan 1:9 dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene la vida. Así es. En Efesios 4:4 dice el cuerpo, ahí también se refiere a la iglesia. Sí, para allá vamos. Y un espíritu. Sí, para allá vamos. ¿Cómo quieres ser mí? Todavía nos falta la frase un bautismo, ¿verdad? Porque recuerden que el bautismo es importante. El bautismo lo vemos en las denominaciones, lo vemos en la secta, ¿verdad? Pero dice un bautismo. Especifica la singularidad de la iglesia, un bautismo. Estamos viendo un Señor, una fe, que es una doctrina, ¿verdad? Y entonces el contraste de todo esto, ¿verdad?, es la doctrina que es falsa, ¿verdad? Doctrina falsa. Y muchos no quieren venir a hacer quedar en este grupo, pero la Biblia habla de doctrina falsa. El hermano Víctor lo acaba de enseñar en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan, perdón. Porque según ellos dicen que porque hablan de Dios, está bueno que hablen de Dios en las iglesias, en las denominaciones, pero no hablan la verdad. Así es. Y si la hablan, no es media verdad nomás. Half truth, como le dicen, ¿verdad? La media verdad. Y claro que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad?, que en el tiempo de Jesucristo no estaba tan enredado como está hoy en día. 4.300, ¿no?, es mucha. En el tiempo de Cristo había unas cuantas, pero ahora son bastantes. Sí. Y muchas de estas lo hacen por el lucro, ¿verdad? Dinero. La gente, hermano, a veces nomás se basa en el texto, ¿verdad? No, como por ejemplo en Juan 5:24: el que oye mi palabra y cree
al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Así es. O sea, el bautismo donde queda ahí. Ahí está. Lo mismo que Romanos 10:9, ¿verdad? Así es. O sea, no hablan de Muy bien. Romanos 10:9, ¿verdad? Si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y hasta ahí ya, pues sí creo, ya soy salvo, ¿no? El bautismo. Como dice Hermano Jaime, tenía. 16. Sí, hermano, el versículo ese que mencionó de Colosenses 2:8, pero que no lo leyó, que se me hace muy importante. Dice: mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Sí. Bueno, no. Bueno, los principios, hoy fuimos muy filosos, sino que ya dijo bastante versículos, sí. Ya, digo, No es filósofo, no es la Biblia, ahí está la Biblia. Estoy admirado, ¿verdad? Y llegó bien filoso y acaba de buscar mi información. Ahí está en la Biblia, pero hermano, uno lo puede leer. Pero esto es verdad, esto es lo que la palabra del Señor enseña. O sea que no es la enseñanza de ningún hombre, sino que es lo que la palabra del Señor enseña. Y tenemos que entender que la Biblia habla de una singularidad de la iglesia. Punto. ¿Alguien más? Hermano Epi. Regresando a lo que dijo, hermano, que Cristo es Dios, lo dice Juan 1:1. Al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y lo dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne. Ahí estaba la encarnación de Cristo. Era Dios, se encarnó. Dice el 14, habitó de nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Así es. Y esta doctrina, hermano, fíjense, esta doctrina, lo pone aquí abajo, viene del Padre Celestial, ¿verdad? Se le enseña a Cristo, y Cristo se le enseña a sus apóstoles, y sus apóstoles lo enseñan a la iglesia. Y la iglesia tiene que enseñársela unos a otros. Juan, capítulo 7, versículo 16. Esto de aquí, Mateo, capítulo 28, versículo 20. Esto de aquí, Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y esto de aquí, 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Ahí está. Ese es el círculo. El Padre, Cristo, los apóstoles, la iglesia y lo uno al otro. Esta misma enseñanza se tiene que enseñar continuamente uno a otro. Ahora, y es fácil, ahí está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. No hay que salirnos de aquí. Esto está todo aquí en este librito, o en su Biblia, ¿verdad? Está ahí todo escrito. No hay nada nuevo, debajo del sol todo ya se ha enseñado y todo está ahí incluido. No quiero entrar en el siguiente concepto, hermanos, porque el tiempo ya no lo tengo. Pero Dios mediante, la próxima ocasión que nos juntemos, vamos a estar estudiando sobre un bautismo. Y esto es algo también importante, porque tenemos que entenderlo completamente para que entiendamos, ¿verdad? Porque el bautismo es la entrada a la iglesia. No lo estableció ningún hombre, sino que Dios. Y tenemos que estar seguros, ¿verdad?, que nuestro bautismo es un bautismo correcto, el cual Dios nos ha dejado para que yo tenga una certeza de que pertenezco a la iglesia de Cristo, para que así pueda yo estar con aquella tranquilidad y esperanza que cuando venga Jesucristo, me muera o venga Jesucristo, yo sé que voy a ir con Él al cielo por la eternidad. Pero el tiempo se me ha acabado. O en esta ocasión, si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario, o si acaso en esta ocasión ha entendido perfectamente todo y quiere arreglar cuentas con el Señor, pero no sabe dónde se encuentra y qué es lo que tiene que hacer, estamos listos para ayudarle, para dirigirle, para enseñarle los siguientes pasos en su vida. Pero si ya los entiende y ya conoce dónde está y quiere ser revestido con Cristo Jesús, le invitamos para que lo haga. Si acaso ya ha hecho todo esto y ha fallado el Señor y necesita que restaurarse con Dios, arreglar cuentas con Dios, también le invitamos para que lo haga lo más pronto posible
Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Vamos a estar puestos a pie, hermanos, para entonar el himno de invitación número 90, cuando andemos con Dios. Himno número 90, cuando andemos con Dios, número 90. Si estamos listos, cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su